Buenas noches compañeros, buenas noches estimado tutor. Acorde al requerimiento realizado sobre el taller número 2, voy a proceder a dar una breve explicación respecto de lo que tiene que ver con el proceso de evolución histórica de la sociología jurídica, que fue el tema que escogí en el taller 1 para las diapositivas. Bien, es necesario y muy fundamental para tratar este tema entender que la sociología jurídica nació casi a la par que la sociología general. La sociología general es un estilo de pensamiento, una corriente de pensamiento, una ciencia cuya finalidad, cuyo fin, cuyo objeto fue determinar cómo el comportamiento del individuo y el comportamiento de la sociedad influyen en los demás individuos o dentro de la sociedad o en las demás sociedades. ¿Qué sucede? Que a partir del propio comportamiento humano y a partir del desarrollo de la inteligencia humana, existen procesos complejos de pensamiento que cada vez van ahondando más en los temas, en las cuestiones comunes, en las inquietudes más primitivas que tenía el ser humano y las van haciendo más específicas. De esta manera surge la tradición, de esta manera surge la costumbre, de esta manera surge el derecho. Entonces, la sociología jurídica lo que pretende es, desde un punto de vista filosófico y un punto de vista analítico crítico, determinar cómo el comportamiento social influye en el derecho y cómo el derecho influye en el comportamiento social. Ahora bien, el padre de la sociología fue Augusto Comte. Su método fue realizar un proceso analítico de todo lo que había sucedido en el pasado respecto de la época primitiva, respecto de lo que tenía que ver con el pensamiento socrático, el pensamiento aristotélico, la filosofía griega, la filosofía germana, etcétera, para hacer un compendio que le permita determinar las características específicas del comportamiento social. A partir de esto, ya en el siglo XIX, en el siglo XX, sociólogos como Durkheim o Weber hicieron investigaciones sociales que vinieron a ser más concretas, ¿ya? Empezaron a desarrollar métodos, reglas, formas o procedimientos de investigación que eran más específicos y más, podría decirse, aunados a la cuestión jurídica. En el caso de Durkheim era un político, era un sociólogo, pero a su vez era un político que criticó mucho al marxismo, porque para él esto era una idea que prácticamente estaba condenando o estaba, podríamos decir así, sentenciando la capacidad de desarrollo social. Obviamente, para él no estaba claro, no era ajeno, perdón, al hecho de que el comportamiento social rige el derecho. Entonces, estudió esta parte para distinguir a la sociología de la filosofía por un lado y de la psicología por el otro. En el caso de Weber fue una persona también de inicios del siglo XX cuya forma de análisis en cambio se enfocaba un poco más en la crítica. Ya, para Weber no tenía tanto que ver el tema, o mejor dicho, no tenía solamente que ver el tema político y el tema jurídico, sino que también tenía que ver mucho el tema humano. Weber hizo una crítica respecto de cuáles eran las fuentes reales y formales del derecho de sus tiempos. Quiso ahondar en cómo socialmente el individuo modifica su comportamiento, tradicionalmente la sociedad modifica su comportamiento y de esta manera hace que el derecho también tenga que modificarse. Es claro para todos los estudiantes de derecho, profesionales de derecho y cualquier persona con conocimiento en el tema que el derecho no es estático, el derecho es dinámico, el derecho es dialéctico. No se puede interpretar o mantener una norma por mucho tiempo porque las normas cambian de acuerdo al comportamiento social. Las normas cambian de acuerdo al comportamiento político y a las necesidades, ya no solo de los individuos, sino también de los estados. Por último, y a manera de conclusión, ¿no? El pensamiento sociológico jurídico contemporáneo
entró en el punto de tomar estas ideas y hacer análisis que partían o que trataban de definir la genética de las leyes. Al decir genética me refiero al hecho de que su nacimiento se dio ya no solo por tradición, ya no solo por costumbre, ya no solo por fuentes naturales del derecho, sino que ya se dio por temas más específicos, por fuentes políticas, por intereses políticos, por intereses expansionistas, por intereses comerciales, etcétera, que han ido definiendo lo que es en la actualidad el derecho para todas las democracias y también para los países o las regiones o los estados en donde no se vive en democracia. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi intervención.